Nunca pensé que sería de las que le venden la casa a su marido, pero tampoco pensé que me convertiría en una extraña en mi propia casa. Qué curioso cómo funciona la vida a veces. Me llamo Gwendarin, y esta es la historia de cómo lo perdí todo para recuperarme. Empezó hace 3 meses, cuando la familia de Rocky apareció en nuestra puerta con sus pertenencias metidas en bolsas de basura. Estaba en medio de una llamada de trabajo cuando sonó el timbre. Allí estaban, Elise agarrando su bolso de diseñador, Ernest evitando el contacto visual y Griffin sonriendo con suficiencia como si todo fuera una broma cósmica. Nos han desahuciado, anunció Elise, con la barbilla en alto, como si anunciara un ascenso. Rocky dijo que podíamos quedarnos aquí hasta que resolviéramos las cosas. Silencié mi llamada. ¿Qué? Oh, arqueó las cejas perfectamente depiladas de Elise, no te lo dijo. Esa noche, Rocky y yo tuvimos nuestra primera pelea seria en 2 años de matrimonio. Son mi familia, suplicó, con esos cálidos ojos marrones que antes me hacían sentir débil, ahora me hacían recelar. Solo será por un tiempo, 1 mes como máximo. Debería haberlo pensado mejor. De verdad que debería. La primera semana no fue tan mala. Trabajaba desde casa 3 días a la semana, así que los observé mientras se instalaban. Elise se apropió de la habitación de invitados, Ernest y Griffin del sótano, y poco a poco, sus pertenencias comenzaron a propagarse como una infección por mi casa, cuidadosamente cuidada. Cariño, me dijo Elise una tarde mientras yo preparaba la comida, qué interesante es la organización de tu cocina. ¿Te importa si la reorganizo para que sea más funcional? Antes de que pudiera responder, ya estaba vaciando mis armarios. La observé mientras relegaba la porcelana de mi abuela al estante más alto, sustituyéndola por sus propios platos desparejados. Listo, dijo, sacudiéndose las manos. Mucho mejor. Me lo agradecerás luego. Griffin trataba la casa como si fuera su hotel personal. Latas de cerveza vacía llenaban la mesa de centro, cajas de pizza apiladas en los rincones. Cuando le pedía que limpiara, se reía. Tranquila, hermanita, estás muy tensa. Yo no era su hermana, para ellos no era nada más que una molestia con la hipoteca. 2 semanas después, llegué a casa y vi que Elise había redecorado el salón. Mi estética minimalista moderna estaba sepultada bajo mantas florales y figuritas horteras. Solo estoy alegrando un poco el ambiente, dijo, sin levantar la vista del teléfono. Este sitio era muy frío antes de Rocky. Cuando estaba en casa, parecía encogerse en sí mismo. Me besaba rápidamente, evitaba mi mirada y buscaba excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo. Las pocas veces que intentaba hablar de la situación, evadía el tema. Están haciendo todo lo posible, decía. Mamá busca trabajo, papá tiene algunas pistas, pero nunca los vi mirando ofertas de trabajo. En cambio, Elise se pasaba los días viendo telerrealidad a todo volumen mientras yo intentaba trabajar. Ernest vagaba por la casa como un fantasma, y Griffin usaba mi coche como si fuera su Uber personal. El punto de inflexión llegó exactamente al mes. Estaba organizando una reunión virtual con mi equipo cuando Elise irrumpió en mi oficina, mi espacio sagrado, sin llamar. Tenemos que hablar del tema de la compra, anunció, lo suficientemente alto como para que todos en la llamada la oyeran. Me silencié. Estoy en una reunión. Esto es importante. Se nos acabó la leche de almendras orgánica, y Griffin necesita su proteína en polvo. Además, el servicio de limpieza que usas es mediocre. Encontré uno mejor, un poco más caro, pero... Estoy en una reunión, repetí, sintiendo que algo se quebraba en mi interior. Ella hizo un gesto de desdén. Deberíamos cambiar la escritura. De todas formas, apenas vives aquí, cariño. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Forcé una sonrisa, pero algo cambió en mi interior. Algo frío y calculador despertó. Esa noche, me acosté junto a Rocky, escuchando su respiración pausada. Abajo, oía los videojuegos de Griffin y la risa estridente de Elise en algún programa nocturno. Esta casa, mi santuario, se había convertido en una prisión. Rocky,
Susurré, sabiendo que estaba despierto. ¿De verdad buscan su propio lugar? Se apartó de mí. Solo necesitan tiempo. Tiempo, eso era lo que todos necesitaban, al parecer. Todos menos yo. Me levanté en silencio y fui a mi oficina. Abrí mi portátil y escribí un correo electrónico rápido a mi amiga Selena, agente inmobiliaria. Necesito hablar de algo importante. ¿Podemos vernos mañana? Su respuesta llegó enseguida. Por supuesto. ¿Todo bien? Miré a mi alrededor, el único espacio que aún era realmente mío, y pensé en el comentario de Elise sobre la escritura, en el silencio de Rocky, en la lenta y constante erosión de mi paz. No, respondí, pero lo será. A la mañana siguiente, encontré a Elise en mi baño, acaparando el espejo mientras se maquillaba. Mi maquillaje, en realidad, de esos caros que guardo para ocasiones especiales. Qué bien, ya te levantaste, dijo, sin moverse ni un ápice. El agua caliente ha salido un poco fría. Deberías avisar a alguien. Me quedé en la puerta, con el cepillo de dientes en la mano. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Solo 5 minutos más, cariño, empezó a rizarse el pelo. Sabes, a mi edad, cuesta un poco más estar presentable, no es que lo entiendas todavía. 40 minutos después, por fin llegué a mi baño. La encimera estaba llena de envases abiertos, y mi pintalabio favorito no estaba por ningún lado. En el trabajo, quedé con Selena para tomar un café. Me miró a la cara y dijo, cuéntame. Se están apoderando, dije, removiendo mi café con leche sin tocar. Es como si viviera en su casa, no al revés. ¿Han contribuido con algo, el alquiler, los servicios? Me reí con amargura. Elise dijo que están en un momento difícil ahora mismo, sea lo que sea que eso signifique, y Rocky sigue diciendo que es temporal. Pero ayer dudé. Ayer, Griffin se llevó mi coche sin preguntar. Cuando lo saqué a colación, Rocky dijo que estaba siendo egoísta. ¿Egoísta en mi propia casa? Selena se inclinó hacia adelante. Chica, necesitas poner límites, o mejor aún, sacarlos. ¿Cómo? Son familia. Selena entrecerró los ojos. Son parásitos, y puedo ayudarte con eso si estás lista. Antes de que pudiera responder, vibró mi teléfono, un mensaje de Rocky, mamá está preparando la cena esta noche. No te preocupes por cocinar. Volví a casa y encontré mi cocina hecha, un caos. Ollas y sartenes por todas partes, harina espolvoreada por todas partes y el inconfundible olor a quemado. Ah, ahí estás, gritó Elise. Necesitábamos algunas cosas, así que usé tu tarjeta de crédito. Espero que no te importe. Rocky dijo que estaba bien. ¿Mi tarjeta de crédito? ¿El que guardé en el cajón de mi cómoda? Revisaste mis cosas. No te pongas dramático, dijo con un gesto de desdén. Ahora somos familia. Sé amable y pon la mesa. Usa los platos bonitos, los que reorganicé. Durante la cena, Griffin eructó ruidosamente y dejó caer el tenedor. Hermana, tráeme otra. No soy tu hermana, dije en voz baja. La mesa se quedó en silencio. Rocky se aclaró la garganta. Gwen. No, me puse de pie. No soy tu hermana. No soy tu criada, ni tu cajero automático. ¿Ves? Elise se volvió hacia Rocky. Esto es lo que te decía. Qué malagradecidos después de tanto esfuerzo por hacer de esta casa un verdadero hogar. Me levanté de la mesa y me encerré en mi oficina, con las manos temblorosas mientras le escribía a Selena. ¿Qué quisiste decir con ayuda? Más tarde esa noche, escuché a Elise y Rocky en la cocina. Me quedé de pie entre las sombras, escuchando. Cree que esta es su casa, la voz de Elise resumaba desdén. Ja. Paga la hipoteca, pero él es nuestro. La respuesta de Rocky fue demasiado baja para oírla, pero su silencio lo decía todo. Retrocedí antes de que pudieran verme y choqué con Ernest en el pasillo. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron.
Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego apartó la mirada y se marchó arrastrando los pies. A la mañana siguiente, encontré una nota en mi coche, lo volví a pedir prestado, vuelvo luego. Griffin. Pedí un Uber para ir al trabajo y aproveché el trayecto para recomponerme. Mi compañera notó que algo no iba bien. ¿Estás bien?, preguntó durante el almuerzo. Últimamente pareces diferente. Son cosas de familia, dije vagamente. La familia puede ser dura, asintió. Mi prima se quedó conmigo una vez. Me costó meses deshacerme de ella. Tuve que ser creativa. Creativa, se me quedó grabada. Esa noche, al llegar a casa, vi que Elise había invitado a su club de lectura. 8 mujeres que no conocía estaban dispersas por mi sala, bebiendo mi vino y comiendo mi comida. «Oh, Gwendalyn», gritó Elise. «Ven a conocerlas». Estábamos hablando de convertir esto en algo semanal. Tu casa es perfecta para recibir visitas. Sonreí, no la sonrisa forzada que llevaba meses, sino una sonrisa diferente. Una sonrisa peligrosa, la verdad. Dije, necesito hacer una llamada. ¿De negocios, entiendes? En mi oficina, busqué el número de Selena. Ya no me temblaban las manos. Sigue en pie la oferta de ese inversor, susurré. El comprador al contado. Sí, siguen interesados. ¿Por qué? Miré la foto familiar en mi escritorio, Rocky y yo el día de nuestra boda, antes de que todo cambiara, antes de convertirme en una extraña en mi propia casa. Porque dije que era hora de ser creativa. Desayuno familiar dominical. La tensión en el aire era tan densa que se podía extender sobre una tostada. Había pasado la semana viendo cómo mi cuenta bancaria se vaciaba más rápido de lo habitual, compras que nunca aprobé, entregas a domicilio de restaurantes que nunca pedí y un misterioso cargo por una membresía de golf, cortesía de Griffin, sin duda. Creo, dije, interrumpiendo el sonido de los cubiertos al chocar, que tenemos que hablar de finanzas. Elise hizo una pausa a medio bocado. Oh, han pasado 2 meses. Los servicios se han triplicado, la factura del supermercado es astronómica y ninguno de ustedes ha contribuido con nada. Rocky se removió incómodo en su silla. Griffin resopló en su jugo de naranja. Bueno, Elise dejó el tenedor con precisión experta, somos familia. La familia se apoya en la familia. Cuando Rocky era pequeño. No me refiero a la infancia de Rocky, lo interrumpí. Me refiero ahora. ¿De trabajos, de responsabilidades? De repente, Ernest se interesó mucho en su taza de café. Rocky empezó a decir algo, pero Elise lo interrumpió con una risa que podría congelar el infierno. Solo eres el cajero automático, cariño. Tu opinión no importa. Las palabras fueron como una bofetada. Rocky miró fijamente su plato, Griffin sonrió con suficiencia y la taza de café de Ernest tembló ligeramente. Me levanté lentamente, mi silla rozando el suelo de madera. Disculpa. Ay, no seas tan sensible, dijo Elise con un gesto de la mano. Todos sabemos cuál es nuestro papel aquí. Tú ganas el dinero, nosotros hacemos de esta casa un hogar. Hablando de eso, he estado pensando en remodelar la cocina. Esas encimeras están anticuadas. Mi voz sonó extrañamente tranquila. ¿Quieres remodelar mi cocina? Nuestra cocina, corrigió. Rocky, cuéntale sobre el contratista que encontré. Rocky se aclaró la garganta. Mamá tiene unas ideas geniales, cariño, y como siempre estás trabajando. Salí de la habitación antes de poder decir algo de lo que me arrepentiría, o quizás algo de lo que no me arrepentiría lo suficiente. En mi oficina, llamé a Selena. Quieren remodelar mi cocina, susurré, temerosa de que me oyeran. Me llamaron cajero automático. Dios mío, susurró Selena. ¿Y Rocky se puso de su lado otra vez? El inversor que mencioné puede cerrar la operación en 2 semanas. Al contado, sin preguntas. Cerré los ojos, recordando el día que compré esta casa, antes de Rocky, antes de todo esto. Había sido tan orgullosa,
tan independiente. Envíame la documentación. Esa tarde, fui al banco y abrí una cuenta nueva. Mientras transfería la mayoría de mis ahorros, la cajera me miró con preocupación. ¿Todo bien, señora? Solo por precaución, sonreí. Familia, ¿sabe? Cuando llegué a casa, Elise le estaba enseñando mi cocina a un contratista. Mi cocina, la que había ahorrado durante años para renovarla yo misma. «Qué bien, has vuelto», dijo radiante. «Estamos pensando en encimeras de mármol. Solo lo mejor para nuestra familia, ¿verdad?». Asentí, observándola mientras gesticulaba con grandilocuencia alrededor de mi espacio, haciendo planes para mi dinero. Rocky apareció detrás de ella, complacido. «Mamá tiene un don para el diseño», dijo con orgullo. «Sin duda», respondí. «Siempre sabe exactamente lo que quiere». Esa noche, me quedé despierta escuchando la respiración de la casa, los videojuegos de Griffin abajo, los ronquidos de Ernest en el sótano, las conversaciones telefónicas nocturnas de Elise sobre sus planes de renovación. Mi teléfono vibró, un mensaje de Ta. «¿Qué pregunta más rara? ¿Tu cuñado no es Griffin?». Lo vi en una app de citas, diciendo que se queda a pasar la noche con amigos mientras ahorra para su propia casa. Pensé que debería saberlo. Me levanté y fui a mi oficina, saqué los papeles que Selena me había enviado por correo electrónico. La oferta del inversor era más que justa, todo en efectivo, cierre rápido, sin imprevistos. Mi teléfono vibró de nuevo. Elise me había añadido a un chat grupal, sueños de renovación de cocina. Silencié el chat y empecé a rellenar los formularios. Tenía las manos firmes y la mente despejada. Mientras firmaba página tras página, pensé en las palabras de Elise en el desayuno. Solo el cajero automático. Bueno, este cajero automático estaba a punto de quedar fuera de servicio permanentemente. Trabajé toda la noche, escaneando y enviando documentos a Selena. Al amanecer, oí a Elise en la cocina, probablemente planeando más cambios en mi casa. «Buenos días, querida», me dijo al pasar. «He estado pensando en la sala. Ese arte moderno tuyo es muy frío». Sonreí. «Tienes razón, Elise. Definitivamente se avecinan cambios». Sonrió radiante, sin notar el tono cortante de mi voz. Sabía que con el tiempo verías las cosas como las queríamos. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Rocky bajaba las escaleras. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó. «Solo estoy haciendo unos recados», dije. «No te preocupes». Al salir de la entrada, vi a Elise en la ventana, ya tomando medidas para cortinas nuevas. 2 semanas, pensé. Solo 2 semanas más, y entonces todos sabríamos exactamente de quién era esta casa. El cartel de Forale yacía en mi maletero, cubierto con una manta. Selena me ayudó a colocarlo en el patio trasero a medianoche, inclinado para que no se viera desde la casa. «Los compradores quieren verlo mañana», susurró. «Puedes sacar a todos. Déjamelo a mí». En el desayuno, anuncié, «Mañana invito a todos al nuevo parque acuático». Mi empresa me dio pases. «Qué generosa», dijo Elise, mirándome con recelo. «Pero tengo cita en la peluquería y tengo planes», añadió Griffin, sin levantar la vista del teléfono. «Perfecto». Mientras estaban fuera, los compradores recorrieron mi casa. Les encantó. Sin imprevistos, sin necesidad de inspección, tal como prometió Selena. «Podemos cerrar el trato en 10 días», dijo el marido. Firmé los papeles en mi coche, aparcado a 2 manzanas de distancia. No me temblaban las manos para nada. Esa noche, comencé la segunda fase. Alquilé un trastero y empecé a sacar cosas, pieza por pieza. Cosas pequeñas al principio, álbumes de fotos, documentos importantes, las joyas de mi abuela. «¿Limpieza de primavera?», preguntó Rocky al notar algunos espacios vacíos. «Solo ordenando», sonreí. «Tu madre tiene razón, necesitamos hacer algunos cambios». Sonrió radiante y me besó en la mejilla.
Me alegra mucho que por fin estés cambiando de opinión. En el trabajo, Ta pasó por mi escritorio. Oye, sobre lo de la app de citas. ¿Qué pasa?, pregunté. El perfil de Griffin dice que lleva 6 meses quedándose con amigos, pero no ha estado viviendo contigo. Sentí un escalofrío en el estómago. Cuéntame más. Abrió el perfil en su teléfono. Ahí estaba, mi cuñado, diciendo que estaba entre sitios y quedándose con amigos mientras se concretaba su inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria con mi dinero, sin duda. Esa noche, hice un espectáculo preparando la maleta para el fin de semana. Fin de semana de spa de chicas, anuncié. Necesito un poco de tiempo para mí. ¿Pero qué hay de las muestras de la cocina?, protestó Elise. El contratista viene el lunes. Encárgate tú, dije con dulzura. Tienes muy buen gusto. Me registré en un hotel a 10 minutos y esperé. El mensaje de Selena llegó a medianoche, trato cerrado, dinero transferido. Pedí champán al servicio de habitaciones y vi las luces de la ciudad difuminarse entre mis lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de libertad. La semana siguiente fue un mar de engaños. Contraté a una empresa de mudanzas para que viniera durante el día, diciéndole a Elise que entregaban muebles nuevos. En cambio, empacaron discretamente mis pertenencias restantes en camiones sin identificación. ¿A dónde va ese cuadro?, preguntó Rocky una tarde, al ver el lienzo envuelto. Lo están reenmarcando, mentí con suavidad. Una sorpresa para tu madre. Me abrazó. Eres increíble, ¿lo sabes? Dejé que me abrazara, recordando cuando su abrazo se sentía como un hogar. Ahora se sentía como unas esposas. Griffin me pilló empaquetando utensilios de cocina. ¿Qué pasa con todo esto?, preguntó con recelo. Solo estoy organizando, dije. Por cierto, ¿cómo va esa propiedad de inversión? Palideció un poco, pero se recuperó enseguida. ¿Qué propiedad de inversión? Oh, me equivoqué. Debo estar pensando en el perfil de citas de otra persona. Salió de la habitación rápidamente después de eso. La pieza final encajó cuando Elise anunció una cena familiar en su restaurante favorito. Para celebrar nuestros nuevos planes en la cocina, declaró. Wenderlin invita, por supuesto. Los vi subirse a sus coches, rumbo al restaurante, donde no encontrarían reserva y con la tarjeta de crédito al límite. Para entonces, yo ya me habría ido. Los nuevos dueños llegaron con su camión de mudanza justo cuando las luces traseras de mi familia desaparecían por la esquina, justo a tiempo. ¿Llaves?, preguntó el marido. Se las entregué, junto con una lista detallada de las pertenencias de mis suegros. Todo lo que no esté en esta lista es tuyo, puedes quedártelo o deshacerte de él, y los que viven aquí se irán esta noche, le aseguré, de una forma u otra. Ayudé a los de la mudanza a empacar lo que quedaba de las pertenencias de la familia Dean, colocándolo todo en bolsas de basura en la acera, tal como habían llegado hacía 3 meses. Mi teléfono vibró. Rocky, no hay reserva. Mamá está furiosa. ¿Qué pasa? No respondí. En cambio, le envié un último mensaje a Selena, listo. De pie en la entrada, vi a los nuevos dueños cambiar las cerraduras. Mis tacones resonaban contra el pavimento mientras caminaba hacia mi Uber que me esperaba. Detrás de mí, oí coches acercándose, mi familia regresaba de su cena fallida. No me di la vuelta. Que encontraran a los nuevos dueños. Que encontraran sus pertenencias en la acera. Que por fin entendieran lo que se siente no ser bienvenido en un lugar que creías tu hogar. El conductor del Uber me miró por el retrovisor. Una noche difícil. Sonreí, viendo mi antigua vida desaparecer en el retrovisor. No, una noche perfecta. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Lo apagué. El cajero automático estaba cerrado. El día antes de que todo terminara, decidí ofrecer una última cena, por así decirlo. Quería recordar cada detalle, cada sonrisa de suficiencia, cada insulto casual. Quería grabarlo todo a fuego en mi memoria. Cociné todo el día, carne asada, el favorito de Elise.
Ella rondaba por la cocina, criticando mi técnica. La carne está muy dura, dijo, pinchándola. Yo lo habría hecho de otra manera. Seguro que tú lo habrías hecho. Sonreí, pensando en los papeles firmados escondidos en mi bolso. Griffin estaba despatarrado en el sofá, con los pies sobre mi mesa de centro. Oye, hermana, tráeme una cerveza. Le traje una, observándolo añadir otro tinte para anillos a la madera. Ya no importaba, nada de eso importaba. Deberíamos hablar del jardín, anunció Elise durante la cena. Esos parterres son una monstruosidad. Creo que podríamos arrancarlos y poner un estanque de koi. Suena caro, dije, bebiendo un sorbo de vino. Bueno, trabajas mucho, sonrió con esa sonrisa serpenteante. Te mereces cosas bonitas. Todos nos las merecemos. Rocky sonrió radiante. Mamá tiene una vista estupenda, y como nunca estás en casa. Lo vi elegir a su madre antes que a mí por milésima vez. La última vez, hablando de reformas en casa, Ernest habló, algo inusual en él. Deberíamos organizar una barbacoa familiar el próximo fin de semana para mostrarles a todos lo que hemos hecho con la casa. Maravillosa idea, aplaudió Elise. Podemos invitar a todo mi club de lectura. Gwendalyn, ¿te encargarás del catering? Asentí, preguntándome qué estarían haciendo el próximo fin de semana cuando la realidad se les derrumbara. Después de cenar, subí a guardar mis últimos objetos personales. Nuestra foto de boda me llamó la atención, Rocky y yo, jóvenes y locamente enamorados. La envolví con cuidado en papel de seda y la metí en una caja de donaciones. ¿Qué haces? Me giré y encontré a Rocky en la puerta. Solo estoy organizando, dije, con la mentira suave como la seda en mi lengua. Tu madre tiene razón, es hora de cambiar. Me abrazó por detrás. Sabía que cambiarías. Mamá dice que últimamente estás mucho más amable. Dejé que me abrazara, recordando cuando su tacto me parecía seguridad en lugar de cadenas. Abajo, Griffin estaba hablando por teléfono, riendo. Este lugar es prácticamente nuestro ahora, gritó sin dirigirse a nadie en particular. Levanté mi copa. Hagamos de este un fin de semana inolvidable. Más tarde esa noche, encontré a Ernest solo en la cocina. Estás diferente, dijo en voz baja. Más tranquilo. Yo. Me observó. Lo que sea que estés planeando, recuerda que las acciones tienen consecuencias. Lo sé, dije. Llevo meses viviendo con las consecuencias de los actos de los demás. Asintió lentamente, con comprensión en la mirada. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. En la cama, Rocky roncaba a mi lado mientras yo hacía los últimos preparativos. Le escribí a Selena, ¿todo listo para mañana? Su respuesta llegó rápidamente, mudanza confirmada para las 2 de la tarde, nuevos dueños llegan a las 3 de la tarde, ¿estás segura? Miré a Rocky, recordando nuestra primera cita, nuestra boda, la vida que pensé que tendríamos. Entonces recordé su silencio, su cobardía, sus decisiones. Sí, respondí. Estoy segura. La mañana llegó demasiado rápido. Preparé el desayuno una última vez, observándolos comer, escuchando sus planes para mi casa, su casa tal como la veían. El contratista viene el lunes, me recordó Elise. Necesitaremos tu tarjeta de crédito otra vez. Por supuesto, sonreí. Lo que sea por la familia. Salí temprano para el trabajo, mi verdadero destino era el hotel donde lo vería todo. Al salir marcha atrás de la entrada, Rocky me saludó desde el porche. Te quiero, dijo. Le devolví el saludo, preguntándome si alguna vez me había querido más de lo que temía a su madre. Al mediodía, mi teléfono explotó de notificaciones. Habían regresado temprano de sus recados y se encontraron con desconocidos en su casa. Mi casa, ya no es la suya. Elise, ¿qué has hecho?, me escribió Griffin. ¿Qué demonios está pasando? Rocky, cariño, contesta el teléfono. Ernest, lo entiendo.
Apagué el teléfono y pedí el servicio de habitaciones. Para entonces, estarían en la acera con sus pertenencias en bolsas de basura, tal como habían llegado. Para entonces, se estarían dando cuenta de que el cajero automático no solo había cerrado, sino que había desaparecido por completo. Saqué el sobre manila que contenía los papeles del divorcio y el cupón de hotel para Rocky, solo una noche, justo el tiempo suficiente para darse cuenta de lo que había perdido. Las acciones tienen consecuencias, susurré a mi reflejo en la ventana del hotel. Afuera, se avecinaban nubarrones, el clima perfecto para una emergencia familiar. Lo vi desarrollarse a través de las cámaras de seguridad que había instalado la semana pasada. Dinero bien gastado. A las 2:15 llegaron los de la mudanza, eficientes y profesionales. Empezaron a reemplazar los muebles con las pertenencias del nuevo dueño, tal como estaba previsto. A las 2:45, el coche de Rocky entró en la entrada. Temprano, claro, llegaron temprano a casa. Elise probablemente quería supervisar al contratista que había contratado sin mi conocimiento. La cámara captó perfectamente sus expresiones al salir de los coches: confusión, incredulidad, rabia. ¿Qué significa esto? La voz de Elise se oyó nítida en el audio. ¿Quiénes son? La jefa de mudanza le entregó la carta que había preparado. Vi cómo le temblaban las manos con manicura al abrirla. No, susurró, y luego, más alto, no. Rocky agarró el papel. Tiene que ser un error. Esta es nuestra casa. El nuevo dueño, puntual, salió del coche. De hecho, ahora es mi casa. Tengo la escritura aquí mismo. Griffin intentó apartarlo. Ni hablar. ¿Dónde está Gwendolyn? La señora Foster te dejó esto, dijo el de la mudanza, señalando las ordenadas pilas de bolsas de basura en la acera, y este sobre para el señor Foster. Me acerqué a la cara de Rocky mientras abría el sobre manila, papeles del divorcio, un cupón de hotel, una sola nota: tú elegiste tu lado, ahora acéptalo. No puede hacer esto, gritó Elise. Rocky, llama a la policía. El nuevo dueño levantó sus papeles. Lo tengo todo en orden. Es una venta legal. Estás invadiendo la propiedad. Ernest permaneció en silencio junto a la acera, mirando sus pertenencias en bolsas de basura, tal como habían llegado hacía 3 meses. Poesía en movimiento. Mis cosas, se lamentó Elise. Mis antigüedades, mis reliquias familiares. Todo detallado ahí, susurré a la pantalla del televisor de mi habitación de hotel, mientras miraba la transmisión. Toda figurita de mal gusto contabilizada. Griffin pateó una de las bolsas. Ella es solo el cajero, ¿recuerdas? No puede hacernos esto, le escribí a su teléfono. Servicio interrumpido permanentemente. Me llamó una y otra vez, dejando que cada una saltara al buzón de voz, imaginando la desesperación en su voz creciendo con cada intento. El nuevo dueño estaba perdiendo la paciencia. Tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias antes de que llame a las autoridades. Pero la renovación de mi cocina. Elise agarró a Rocky del brazo. El contratista viene el lunes. Dile, Rocky. Dile que esta es nuestra casa. Mamá, la voz de Rocky se quebró. Mamá, por favor, vamos a buscar nuestras cosas. Empezó a llover mientras se apresuraban a recoger sus maletas. Elise no paraba de gritar sobre abogados, sobre derechos, sobre ingratitud. Griffin golpeó el buzón y luego aulló de dolor. Ernest simplemente subió las maletas a sus coches sin hacer mucho ruido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Selena, que me miraba desde el otro lado de la calle. Esto es mejor que Netflix. Esto no ha terminado, gritó Elise a la casa. ¿Me oyes, Gwendolyn? Esto no ha terminado. Pero sí lo había hecho. El nuevo dueño cerró la puerta y cambió las cerraduras. Observé por las cámaras cómo se alejaban, con los coches cargados de bolsas de basura, mientras su reino temporal se desmoronaba tras ellos. Apagué la transmisión y por fin revisé mis mensajes de voz. Rocky, cariño, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Elise, pequeña ingrata,
Griffin, ¿te vas a arrepentir de esto? Hermana, Ernest, lo entiendo. Adiós. Un golpe en la puerta de mi habitación me sobresaltó. Era Selena, sosteniendo una botella de champán que, según ella, era lo más hermoso que había visto en mi vida. ¿De verdad Elise intentó golpear a la nueva dueña con su bolso? Sí, chica. Y cuando Griffin se dio cuenta de que su consola de videojuegos estaba en una de esas bolsas, no tuvo precio. Servimos champán y observamos la tormenta a través de los ventanales. Mi teléfono no paraba de vibrar con amenazas, súplicas y promesas. Rocky está en el hotel, dije, mientras revisaba la transmisión de la cámara de recepción en mi computadora portátil, aquella donde le dejé el cupón. ¿Vas a hablar con él? Pensé en todas las veces que podría haberme hablado, todas las veces que prefirió el silencio al apoyo. No, dije, apagando el teléfono. Ya lo he dicho todo. Selena levantó su copa. Al karma. A las consecuencias, respondí. Abajo, a través de las ventanas empañadas por la lluvia, pude ver las luces de la ciudad difuminándose. En algún lugar, una familia estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias, que los cajeros automáticos pueden defenderse, que a veces el silencio habla más que las palabras. Y en algún lugar, en una casa nueva, una familia feliz se estaba mudando, convirtiéndola en su hogar, su verdadero hogar. La euforia de la venganza se disipó alrededor de la medianoche. Selena se había ido, y yo estaba solo en mi suite de hotel, contemplando las luces de la ciudad a través de las ventanas empapadas por la lluvia. Mi teléfono vibró de nuevo. ¿Necesitas saber algo?, decía su mensaje. Sobre Rocky. Puedo subir. 5 minutos después, estaba en mi puerta, con aspecto nervioso. No quería decir nada antes de que empezara a pasearse por la habitación, pero ahora que has hecho esto, deberías saber que hiciste lo correcto. ¿Qué quieres decir? Sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos, Rocky en un bar, Rocky abrazando a una rubia, Rocky besándola. Mi primo trabaja en ese bar, dijo Ta en voz baja. Lleva meses viéndola, siempre cuando trabajabas hasta tarde. El champán se me agrió en el estómago. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde antes de que su familia se mudara? Me senté pesadamente en el borde de la cama, mientras los recuerdos me inundaban, las noches de trabajo, como evitaba mi mirada, la constante defensa de su familia. No solo era débil, susurré. Era un cobarde en todos los sentidos. Ta se sentó a mi lado. Lo siento. Debería habértelo dicho antes. No, negué con la cabeza. Necesitaba hacer lo que hice por las razones correctas, no por ira ni celos. Después de que se fuera, me encontré abriendo mi portátil, revisando fotos antiguas, Rocky y yo en la playa, Rocky ayudándome a pintar la casa, Rocky de rodillas prometiendo un para siempre. Mentiroso, le susurré a su cara sonriente. Apareció un nuevo correo electrónico de Ernest. Estoy en el refugio de la calle Quinta. Elise y Griffin fueron a casa de su hermana, pero no me aceptaron. Rocky, bueno, no sé dónde está. Solo quería decirte que lo siento, no por lo que hiciste, sino por lo que hicimos para que lo hicieras. Cerré la laptop sin responder. No pude dormir. Pedí el servicio a la habitación a las 3 de la madrugada, panqueques que no pude comer. El camarero me miró con compasión. Mala ruptura. Todo mal, respondí. El amanecer me encontró en el gimnasio del hotel, corriendo en una cinta sin rumbo, intentando apaciguar mis pensamientos. Mi teléfono no dejaba de llenarse de mensajes. Elise, lo arruinaste todo. Espero que seas feliz. Griffin, ¿dónde están mis juegos? Tenía partidas guardadas en esa consola. Rocky, por favor. Te quiero. ¿Podemos arreglar esto? Los borré todos sin leer más. Mi jefa, Nicole, llamó alrededor del mediodía. Tómate la semana libre, dijo. Tienes días de vacaciones. Necesito trabajar, protesté. No, necesitas procesarlo. Créeme, he pasado por eso. ¿Lo tienes? Ella se rió.
Hace 3 años, pillé a mi marido con su secretaria. Clásico, ¿verdad? Vendió su querido barco mientras trabajaba. La mejor terapia de mi vida. Me encontré sonriendo. ¿Te ayudó? El dinero del barco pagó la terapia, lo cual me ayudó aún más. Y hablando de eso, me envió un mensaje, doctora Sara Martínez, terapeuta familiar. Me quedé mirando el número un buen rato antes de guardarlo. Selena trajo el almuerzo, comida de verdad, no comida de hotel. Me encontró rodeado de fotos y tarjetas viejas desperdigadas. ¿Qué estás haciendo? Intento averiguar cuando todo salió mal, dije. Cuando dejó de ser mi esposo y volvió a ser su hijo. Ella recogió las fotografías. Alto. Esto no ayuda. Pero sin peros. Vístete, que salimos. Me llevó a un complejo de apartamentos de lujo al otro lado de la ciudad, moderno, seguro, con portero y vistas al parque. Tienen contratos de alquiler a corto plazo, dijo. Mínimo 3 meses, tiempo suficiente para decidir tu próximo paso. El apartamento era pequeño pero impecable, sin adornos florales, sin manchas de cerveza, sin rastros de una falsa familia. Es caro, dudé. Acabas de vender una casa, puedes permitírtelo. Firmé el contrato de arrendamiento esa misma tarde. Mientras cargaba mis maletas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El rubio de las fotos. También me ha estado mintiendo, dijo que estaba separado. Acabo de descubrir lo tuyo. Siento haber bloqueado el número. Sin responder esa noche en mi nuevo apartamento, abrí mi portátil para borrar más fotos. En cambio, me encontré escribiendo, querido Rocky. Pensé en escribir una carta larga explicándole todo sobre cómo me traicionaste 2 veces, una con ella, otra con ellos, sobre cómo me viste desaparecer en mi propia casa y no hiciste nada, sobre cómo elegiste a todos los demás antes que a mí cada vez. Pero ya no mereces mis palabras. Adiós. Borré su número en lugar de enviarlo. Afuera, la ciudad bullía de vida. Adentro, por primera vez en meses, solo había silencio, mi espacio, mi elección. Dormí sin sueños esa noche, sola en mi nuevo comienzo. La postal llegó un martes soleado, sin remitente, solo la letra temblorosa de Ernest, gracias por hacer lo que Rocky nunca pudo. Nos liberaste a todos de alguna manera, aunque algunos aún no lo veamos. La pegué en mi nuevo tablón de anuncios, junto a mi tarjeta de citas de terapia y el contrato de alquiler de mi estudio de grabación. ¿Lista?, preguntó Selena, ajustando el micrófono. En 5 minutos. Me acomodé en mi silla, frente al equipo de grabación profesional. La luz roja parpadeó. Bienvenidos a Límites y Respaldo, donde hablamos sobre cómo recuperar tu vida, historia a historia. Soy tu presentadora, Gwendalyn. El podcast empezó como una tarea de terapia, comparte tu historia, había sugerido la doctora Martínez. Ahora estaba ganando terreno, con mujeres que llamaban para compartir sus propias experiencias de encontrar su voz. El tema de hoy, cuando la familia ya no es familia. Las llamadas empezaron a fluir. Mi suegra se mudó temporalmente hace 2 años. Mi esposo siempre está del lado de su hermana. Me están vaciando las cuentas, pero me llaman egoísta cuando me opongo. Respondí a cada una, compartiendo fragmentos de mi propia historia, ya no por venganza, sino para sanar, para ayudar. Durante el descanso, tía me envió un mensaje, la mamá de Rocky ahora vive con su hermana. Al parecer, también está redecorando su casa. Sonreí, imaginando a la hermana de Elise lidiando con sus mejoras. La puerta del estudio se abrió. Nicole entró con un café en la mano. Tus números son increíbles, dijo. La cadena quiere sindicar. ¿En serio? ¿En serio? Estás ayudando a la gente, Gwen. ¿Quién iba a decir que vender una casa podría iniciar un movimiento? Después del programa, revisé mi correo, los papeles del divorcio firmados por Rocky. Sin disputas, sin reclamos, sin dramas, solo su firma y una sola línea. Siento haber sido un cobarde. Demasiado poco,
demasiado tarde. Sonó mi teléfono, el número de Griffin. Casi rechacé la oferta, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué? Conseguí un trabajo, dijo en voz baja. Uno de verdad, y mi propia casa. Me alegro por ti. Mira, fui horrible contigo, arrogante y vago, y tenías razón en hacer lo que hiciste. Dejé que el silencio se alargara. Eso es todo lo que quería decir, terminó. Y gracias por despertarme. Colgué sin responder. Algunos puentes permanecen quemados. De vuelta en mi apartamento, encontré un paquete. Dentro estaba la vajilla de mi abuela, el juego que Elise había relegado al estante más alto. Una nota de los nuevos dueños decía: encontré esto escondido. Parecía importante. Recorrí los delicados dibujos, recordando las tranquilas cenas de domingo antes de la invasión, antes de la derrota, antes de la victoria. El portero me llamó: señorita Foster, un tal Ernest quiere verla. Consideré decir que no, pero algo en mí se había ablandado, no lo suficiente para perdonar, pero sí para escuchar. Estaba de pie, incómodo, en mi sala, con aspecto mayor y más pequeño. Estoy en terapia, dijo sin preámbulos. Aprendiendo a hablar, a defenderme. Más vale tarde que nunca. Elise y yo estamos separados. No entiende por qué. Sigue diciendo que destruiste a nuestra familia. Sonrió con tristeza. Pero nos destruimos a nosotros mismos hace mucho tiempo. Usamos a Rocky como escudo, te usamos a ti como banco. Serví café en las tazas de mi abuela. ¿Por qué estás aquí, Ernest? Para enseñarte algo. Sacó su teléfono y me mostró un pequeño apartamento. Mi propia casa. Es la primera vez en 40 años que vivo para mí mismo. Me alegro por ti. Rocky vuelve a vivir con su madre, añadió. Hay patrones que nunca se rompen a menos que los rompas tú mismo. Después de que se fuera, grabé un episodio extra para mi podcast. Las palabras fluían con naturalidad. A veces, los límites más fuertes son los que construimos cuando todo se derrumba. A veces, el mayor amor que podemos demostrarnos es alejarnos. Y a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Mi teléfono se llenó de mensajes de mis oyentes, mujeres que compartían sus historias, mujeres que encontraban su fuerza, mujeres que rompían sus propios patrones. Abrí las puertas del balcón y dejé entrar el aire de la tarde. Abajo, la ciudad vibraba de vida y posibilidades, mi nuevo hogar, mi nueva historia. La porcelana relucía en su vitrina, no escondida, sino exhibida con orgullo, no un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que había ganado: fuerza, paz, autoestima. Y recuerden, chicas, hablé en mi grabadora, preparando el final de mañana: si solo eres el cajero, cancela la tarjeta y cambia el PIN. Pero lo más importante, invierte en ti misma. Le di al stop, sonriendo a mi reflejo en la ventana. Se acabaron las sonrisas forzadas, la rabia silenciosa, solo yo, mi voz y un futuro que construí de las cenizas de una casa que nunca fue realmente un hogar. Nunca pensé que sería de las que venden una casa sin que su marido la tenga, pero tampoco pensé que me convertiría en una extraña en mi propia casa. Qué curioso cómo funciona la vida a veces. Me llamo Gwendalyn, y esta es la historia de cómo lo perdí todo para recuperarme. Empezó hace 3 meses, cuando la familia de Rocky apareció en nuestra puerta con sus pertenencias metidas en bolsas de basura. Estaba en medio de una llamada de trabajo cuando sonó el timbre. Allí estaban, Elise agarrando su bolso de diseñador, Ernest evitando el contacto visual y Griffin sonriendo con suficiencia como si todo fuera una broma cósmica. Nos han desahuciado, anunció Elise, con la barbilla en alto, como si anunciara un ascenso. Rocky dijo que podíamos quedarnos aquí hasta que resolviéramos las cosas. Silencié mi llamada. ¿Qué? Oh, arqueó las cejas perfectamente depiladas de Elise. No te lo dijo. Esa noche, Rocky y yo tuvimos nuestra primera pelea seria en 2 años de matrimonio. Son mi familia, suplicó. Con una mirada que antes me debilitaba, ahora me hacía recelar. Solo sería por un tiempo, un mes como máximo.
Debería haberlo pensado mejor, de verdad que debería haberlo pensado. La primera semana no fue tan mala. Trabajaba desde casa 3 días a la semana, así que los observé mientras se instalaban. Elise se apoderó de la habitación de invitados, Ernest y Griffin se hicieron cargo del sótano, y poco a poco, sus posesiones comenzaron a propagarse como una infección por mi hogar, cuidadosamente cuidado. Cariño, me dijo Elise una tarde mientras preparaba el almuerzo, qué interesante es la organización de tu cocina. ¿Te importa si reorganizo las cosas para que sea más funcional? Antes de que pudiera responder, ya estaba vaciando mis armarios. La observé mientras relegaba la vajilla de mi abuela al estante más alto, reemplazándola con sus propios platos desparejados. Listo, dijo, sacudiéndose las manos. Mucho mejor. Me lo agradecerás luego. Griffin trataba la casa como si fuera su hotel personal. Latas de cerveza vacía llenaban la mesa de centro, cajas de pizza apiladas en los rincones. Cuando le pedía que limpiara, se reía, tranquila, hermanita, estás muy tensa. Yo no era su hermana, para ellos no era nada más que una molestia con la hipoteca. 2 semanas después, al llegar a casa, vi que Elise había redecorado la sala. Mi estética minimalista moderna estaba sepultada bajo mantas florales y figuras horteras. Solo para animar un poco las cosas, dijo sin levantar la vista del teléfono. Este lugar era tan frío antes. Rocky, cuando estaba en casa, parecía encogerse en sí mismo. Me besaba rápidamente, evitaba mi mirada y buscaba excusas para quedarse hasta tarde en el trabajo. Las pocas veces que intentaba hablar de la situación, él me esquivaba. Están haciendo todo lo posible, decía. Mamá busca trabajo, papá tiene algunas pistas. Pero nunca los vi mirando ofertas de trabajo. En cambio, Elise se pasaba el día viendo telerrealidad a todo volumen mientras yo intentaba trabajar. Ernest deambulaba por la casa como un fantasma, y Griffin, Griffin usaba mi coche como si fuera su Uber personal. El punto de inflexión llegó exactamente un mes después. Estaba organizando una reunión virtual con mi equipo cuando Elise irrumpió en mi oficina, mi espacio sagrado, sin llamar. Tenemos que hablar del tema de la compra, anunció, lo suficientemente alto como para que todos en la llamada la oyeran. Puse el silencio. Estoy en una reunión. Esto es importante. Se nos acabó la leche de almendras orgánica y Griffin necesita su proteína en polvo. Además, el servicio de limpieza que usan es de mala calidad. Encontré uno mejor, un poco más caro, pero... Estoy en una reunión, repetí, sintiendo que algo se quebraba dentro de mí. Ella hizo un gesto de desdén. Deberíamos cambiar la escritura, de todas formas, apenas vives aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Forcé una sonrisa, pero algo cambió dentro de mí. Algo frío y calculador despertó. Esa noche, me acosté junto a Rocky, escuchando su respiración regular. Abajo, oía los videojuegos de Griffin y la risa estridente de Elise en algún programa nocturno. Esta casa, mi santuario, se había convertido en una prisión. Rocky, susurré, sabiendo que estaba despierto, ¿de verdad buscan su propio lugar? Se giró para alejarse de mí. Solo necesitan tiempo. Tiempo, eso era lo que todos necesitaban, al parecer. Todos menos yo. Me levanté en silencio y fui a mi oficina. Abrí mi portátil y escribí un correo electrónico rápido a mi amiga Selena, agente inmobiliaria. Necesito hablar de algo importante. ¿Podemos vernos mañana? Su respuesta fue rápida, por supuesto. ¿Todo bien? Miré a mi alrededor en mi oficina, el único espacio que aún era verdaderamente mío, y pensé en el comentario de Elise sobre la escritura, en el silencio de Rocky, en la lenta y constante erosión de mi paz. No, respondí, pero lo será. A la mañana siguiente, encontré a Elise en mi baño, acaparando el espejo mientras se maquillaba. Mi maquillaje, en realidad, el caro que guardo para ocasiones especiales. Ah, bien, ya te levantaste, dijo, sin moverse ni un centímetro. El agua caliente ha estado un poco fría, deberías avisar a alguien.
Me quedé en la puerta, con el cepillo de dientes en la mano. Tengo que prepararme para ir a trabajar. Solo 5 minutos más, cariño, empezó a rizarse el pelo. Sabes, a mi edad, cuesta un poco más estar presentable, aunque aún no lo entiendes. 40 minutos después, por fin llegué a mi baño. La encimera estaba llena de envases abiertos, y mi lápiz labial favorito no estaba por ningún lado. En el trabajo, quedé con Selena para tomar un café. Me miró a la cara y dijo, suéltalo. Se están apoderando de todo, dije, removiendo mi café sin tocar. Es como si viviera en su casa, no al revés. Han contribuido con algo, como el alquiler, los servicios, reí con amargura. Elise dijo que ahora mismo están en un momento difícil, sea lo que sea que eso signifique, y Rocky insiste en que es temporal. Pero ayer dudé. Ayer, Griffin se llevó mi coche sin preguntar. Cuando lo mencioné, Rocky dijo que estaba siendo egoísta. Egoísta en mi propia casa. Selena se inclinó hacia adelante. Chica, necesitas poner límites, o mejor aún, liberarlos. ¿Cómo? Son familia. Selena entrecerró los ojos. Son parásitos, y puedo ayudarte con eso si estás lista. Antes de que pudiera responder, vibró mi teléfono, un mensaje de Rocky. Mamá está preparando la cena esta noche, no te preocupes por cocinar. Regresé a casa y encontré mi cocina hecha un caos, ollas y sartenes por todas partes, harina espolvoreada por todas partes y un olor inconfundible a quemado. Ah, ahí estás, gritó Elise. Necesitábamos algunas cosas, así que usé tu tarjeta de crédito. Espero que no te importe, Rocky dijo que estaba bien. Mi tarjeta de crédito, la que guardaba en el cajón de la cómoda. ¿Revisaste mis cosas? No te pongas dramático, dijo ella con un gesto de desdén. Ya somos familia. Sé amable y pon la mesa. Usa los platos bonitos, los que reorganicé. Durante la cena, Griffin eructó ruidosamente y dejó caer el tenedor. Hermana, tráeme otro. No soy tu hermana, dije en voz baja. La mesa se quedó en silencio. Rocky se aclaró la garganta. Bueno, no. Me puse de pie. No soy tu hermana, ni tu criada, ni tu cajero automático. ¿Ves? Elise se volvió hacia Rocky. Esto es lo que te decía, que malagradecidos somos después de habernos esforzado tanto por hacer de esta casa un verdadero hogar. Me levanté de la mesa y me encerré en mi oficina, con las manos temblorosas mientras le escribía a Selena. ¿Qué querías decir con ayuda? Más tarde esa noche, escuché a Elise. Elise y Rocky en la cocina, yo de pie en las sombras, escuchando. Ella cree que esta es su casa. La voz de Elise destilaba desdén. Ja, ella paga la hipoteca, pero él es nuestro. La respuesta de Rocky fue demasiado baja para oírla, pero su silencio lo decía todo. Retrocedí antes de que pudieran verme, y choqué con Ernest en el pasillo. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Abrió la boca como si fuera a decir algo, luego apartó la mirada y se marchó arrastrando los pies. A la mañana siguiente, encontré una nota en mi coche, lo volví a pedir prestado, vuelvo luego. Griffin. Pedí un Uber para ir al trabajo y aproveché el trayecto para recomponerme. Mi compañera notó que algo no iba bien. ¿Estás bien?, preguntó durante el almuerzo. Últimamente pareces diferente. Solo cosas de familia, dije vagamente. La familia puede ser dura, asintió. Mi prima se quedó conmigo una vez, me llevó meses deshacerme de ella. Tuve que ser creativa. Creativa, la palabra se me quedó grabada. Esa noche, al llegar a casa, vi que Elise había invitado a su club de lectura. 8 mujeres a las que no conocía estaban dispersas por mi sala, bebiendo mi vino y comiendo mi comida. Oh, Gwendalyn, gritó Elise, ven a conocerlas. Estábamos hablando de convertir esto en algo semanal. Tu casa es perfecta para recibir visitas. Sonreí, no la sonrisa forzada que llevaba meses, sino una sonrisa diferente, una peligrosa. De hecho, dije,
necesito hacer una llamada, por negocios, ¿entiendes? En mi oficina, busqué el número de Selena. Ya no me temblaban las manos. Sigue en pie la oferta de ese inversor, susurré. El comprador al contado. Sí, siguen interesados. ¿Por qué? Miré la foto familiar en mi escritorio, Rocky y yo el día de nuestra boda, antes de que todo cambiara, antes de convertirme en una extraña en mi propia casa. Porque dije, es hora de ser creativa. Desayuno familiar dominical. La tensión en el aire era tan densa que parecía extenderse sobre una tostada. Había pasado la semana viendo cómo mi cuenta bancaria se vaciaba más rápido de lo habitual, compras que nunca probé, entregas a domicilio de restaurantes que nunca pedí y un misterioso cargo por una membresía de golf, cortesía de Griffin, sin duda. Creo, dije, interrumpiendo el sonido de los cubiertos al chocar, que tenemos que hablar de finanzas. Elise hizo una pausa a medio bocado. Oh, han pasado 2 meses. Los servicios se han triplicado, la factura del supermercado es astronómica y ninguno de ustedes ha contribuido con nada. Rocky se removió incómodo en su silla. Griffin resopló en su jugo de naranja. Bueno, Elise dejó el tenedor con precisión experta, somos familia. La familia ayuda a la familia. Cuando Rocky estaba creciendo. No me refiero a la infancia de Rocky, lo interrumpí. Me refiero ahora, a trabajos, a responsabilidades. De repente, Ernest se interesó mucho en su taza de café. Rocky empezó a decir algo, pero Elise lo interrumpió con una risa que podría congelar el infierno. Solo eres el cajero automático, cariño. Tu opinión no importa. Las palabras fueron como una bofetada. Rocky miró su plato, Griffin sonrió con suficiencia y la taza de café de Ernest tembló ligeramente. Me levanté lentamente, mi silla rozando el suelo de madera. Disculpe. Ay, no sea tan sensible, dijo Elise con un gesto de la mano. Todos sabemos nuestro papel aquí, ustedes ganan dinero, nosotros hacemos de esta casa un hogar. Y hablando de eso, he estado pensando en remodelar la cocina. Esas encimeras están anticuadas. Mi voz salió extrañamente tranquila. ¿Quieres remodelar mi cocina? Nuestra cocina, corrigió. Rocky, cuéntale sobre el contratista que encontré. Rocky se aclaró la garganta. Mamá tiene muy buenas ideas, cariño, y como siempre estás trabajando. Salí de la habitación antes de poder decir algo de lo que me arrepintiera, o quizás algo de lo que no me arrepintiera lo suficiente. En mi oficina, llamé a Selena. Quieren remodelar mi cocina, susurré, temerosa de que me oyeran. Me llamaron cajero automático. Dios mío, exclamó Selena. ¿Y Rocky se puso de su lado otra vez? El inversor que mencioné puede cerrar la operación en 2 semanas, al contado, sin preguntas. Cerré los ojos, recordando el día que compré esta casa, antes de Rocky, antes de todo esto. Había sido tan orgullosa, tan independiente. Envíame la documentación. Esa tarde, fui al banco y abrí una cuenta nueva. Mientras transfería la mayoría de mis ahorros, la cajera me miró con preocupación. ¿Todo bien, señora? Solo por precaución, sonreí. Familia, ¿sabe? Cuando llegué a casa, Elise le estaba enseñando mi cocina a un contratista, la que había ahorrado durante años para renovarla yo misma. Qué bien, ya volviste, dijo radiante. Estamos pensando en encimeras de mármol. Solo lo mejor para nuestra familia, ¿verdad? Asentí, observándola mientras gesticulaba con grandilocuencia alrededor de mi espacio, haciendo planes para mi dinero. Rocky apareció detrás de ella, complacido. Mamá tiene un don para el diseño, dijo con orgullo. Sin duda, respondí. Siempre sabe exactamente lo que quiere. Esa noche, me quedé despierta escuchando la respiración de la casa, los videojuegos de Griffin abajo, los ronquidos de Ernest en el sótano, las conversaciones telefónicas nocturnas de Elise sobre sus planes de renovación. Mi teléfono vibró, un mensaje de Ta. ¿Qué pregunta más rara? ¿Tu cuñado no es Griffin? Lo vi en una app de citas,
diciendo que se queda a pasar la noche con amigos mientras ahorra para su propia casa. Pensé que debería saberlo. Me levanté y fui a mi oficina, sacando los documentos que Selena me había enviado por correo electrónico. La oferta del inversor era más que justa, todo en efectivo, cierre rápido, sin condiciones. Mi teléfono vibró de nuevo. Elise me había añadido a un grupo de chat, sueños de renovación de cocina. Silencié el chat y empecé a rellenar los formularios. Tenía las manos firmes y la mente despejada. Mientras firmaba página tras página, pensé en las palabras de Elise en el desayuno, solo el cajero automático. Bueno, este cajero estaba a punto de dejar de funcionar definitivamente. Trabajé toda la noche, escaneando y enviando documentos a Selena. Al amanecer, oí a Elise en la cocina, probablemente planeando más cambios en mi casa. Buenos días, querida, me saludó al pasar. He estado pensando en la sala. Ese arte moderno tuyo es muy frío. Sonreí. Tienes razón, Elise. Definitivamente se avecinan cambios. Sonrió radiante, sin notar el tono cortante de mi voz. Sabía que con el tiempo verías las cosas como las queríamos. Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. Rocky bajaba las escaleras. ¿A dónde vas tan temprano?, preguntó. Solo estoy haciendo unos recados, dije. No te preocupes. Al salir de la entrada, vi a Elise en la ventana, ya tomando medidas para cortinas nuevas. 2 semanas, pensé. Solo 2 semanas más, y entonces todos sabríamos exactamente de quién era esta casa. El cartel de "Se vende" yacía en mi maletero, cubierto con una manta. Selena me ayudó a colocarlo en el patio trasero a medianoche, inclinado para que no se viera desde la casa. Los compradores quieren verlo mañana, susurró. Puedes sacar a todos. Déjamelo a mí. En el desayuno, anuncié, mañana invito a todos al nuevo parque acuático. Mi empresa me dio pases. Qué generosa, dijo Elise, mirándome con recelo. Pero tengo cita en la peluquería y tengo planes, añadió Griffin, sin levantar la vista del teléfono. Perfecto. Mientras estaban fuera, los compradores recorrieron mi casa. Les encantó. Sin imprevistos, sin necesidad de inspección, tal como prometió Selena. Podemos cerrar el trato en 10 días, dijo el marido. Firmé los papeles en mi coche, aparcado a 2 manzanas de distancia. No me temblaban las manos para nada. Esa noche, comencé la segunda fase. Alquilé un trastero y empecé a sacar las cosas pieza por pieza. Al principio, cosas pequeñas, álbumes de fotos, documentos importantes, las joyas de mi abuela. Limpieza de primavera. Rocky, preguntó, al notar algunos espacios vacíos. Solo estoy ordenando, sonreí. Tu madre tiene razón, necesitamos hacer algunos cambios. Sonrió radiante y me besó en la mejilla. Me alegra mucho que por fin estés cambiando de opinión. En el trabajo, Ta pasó por mi escritorio. Oye, sobre lo de la app de citas. ¿Qué pasa?, pregunté. El perfil de Griffin dice que lleva 6 meses quedándose con amigos, pero no ha estado viviendo contigo. Sentí un escalofrío en el estómago. Cuéntame más. Abrió el perfil en su teléfono. Ahí estaba, mi cuñado, diciendo que estaba entre sitios y quedándose con amigos mientras se concretaba su inversión inmobiliaria. Inversión inmobiliaria con mi dinero, sin duda. Esa noche, hice un gesto de preparar la maleta para el fin de semana. Fin de semana de spa de chicas, anuncié. Necesito un poco de tiempo para mí. ¿Pero qué pasa con las muestras de la cocina?, protestó Elise. El contratista viene el lunes. Encárgate tú, dije con dulzura. Tienes muy buen gusto. Me registré en un hotel a 10 minutos y esperé. El mensaje de Selena llegó a medianoche, trato cerrado, dinero transferido. Pedí champán al servicio de habitaciones y vi cómo las luces de la ciudad se difuminaban entre mis lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de libertad. La semana siguiente fue un mar de engaños.
Contraté a una empresa de mudanzas para que viniera durante el día, diciéndole a Elise que entregaban muebles nuevos. En cambio, empacaron discretamente mis pertenencias restantes en camiones sin identificación. ¿A dónde va ese cuadro?, preguntó Rocky una tarde, al ver el lienzo envuelto. Lo están reenmarcando, mentí con suavidad. Una sorpresa para tu madre. Me abrazó. Eres increíble, ¿lo sabes? Dejé que me abrazara, recordando cuando su abrazo se sentía como un hogar. Ahora se sentía como unas esposas. Griffin me pilló empaquetando utensilios de cocina. ¿Qué pasa con todo esto?, preguntó con recelo. Solo estoy organizando, dije. Por cierto, ¿cómo va esa propiedad de inversión? Palideció un poco, pero se recuperó enseguida. ¿Qué propiedad de inversión? Oh, me equivoqué. Debo estar pensando en el perfil de citas de otra persona. Salió de la habitación rápidamente después de eso. La pieza final encajó cuando Elise anunció una cena familiar en su restaurante favorito. Para celebrar nuestros nuevos planes en la cocina, declaró. Wenderlin invita, por supuesto. Los vi subirse a sus coches, rumbo al restaurante donde no habría reserva y la tarjeta de crédito estaba al límite. Para entonces, yo ya me habría ido. Los nuevos dueños llegaron con su camión de mudanza justo cuando las luces traseras de mi familia desaparecían por la esquina, justo a tiempo. ¿Llaves?, preguntó el esposo. Se las entregué, junto con una lista detallada de las pertenencias de mis suegros. Todo lo que no esté en esta lista es tuyo, puedes quedártelo o deshacerte de él, y los que viven aquí se irán esta noche, le aseguré, de una forma u otra. Ayudé a los de la mudanza a empacar lo que quedaba de las pertenencias de la familia Dean, colocándolo todo en bolsas de basura en la acera, tal como habían llegado hacía 3 meses. Mi teléfono vibró. Rocky, no hay reserva. Mamá está furiosa. ¿Qué pasa? No respondí. En cambio, le envié un último mensaje a Selena, listo. De pie en la entrada, vi a los nuevos dueños cambiar las cerraduras. Mis tacones resonaron contra el pavimento mientras caminaba hacia mi Uber que me esperaba. Detrás de mí, oí coches acercándose, mi familia regresaba de su cena fallida. No me di la vuelta. Que encontraran a los nuevos dueños. Que encontraran sus pertenencias en la acera. Que por fin entendieran lo que se siente no ser bienvenido en un lugar que creías tu hogar. El conductor del Uber me miró por el retrovisor. Una noche difícil. Sonreí, viendo mi antigua vida desaparecer en el retrovisor. No, una noche perfecta. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Lo apagué. El cajero automático estaba cerrado el día antes de que todo terminara. Decidí organizar una última cena, por así decirlo. Quería recordar cada detalle, cada sonrisa de suficiencia, cada insulto casual. Quería grabarlo todo a fuego en mi memoria para recordarme por qué tenía que hacer esto. Cociné todo el día, estofado, el favorito de Elise. Ella rondaba por la cocina, criticando mi técnica. La carne está demasiado dura, dijo, pinchándola. Lo habría hecho de otra manera. Seguro que lo habrías hecho, sonreí, pensando en los papeles firmados que tenía escondidos en mi bolso. Griffin se despatarró en el sofá, con los pies sobre mi mesa de centro. Oye, hermanita, tráeme una cerveza. Le traje una, observándolo añadir otro tinte para anillos a la madera. Ya no importaba, nada importaba. Deberíamos hablar del jardín, anunció Elise durante la cena. Esos parterres son un espanto. Estoy pensando que podríamos arrancarlos y poner un estanque de koi. Suena caro, dije, bebiendo mi vino. Bueno, trabajas mucho, sonrió con esa sonrisa serpenteante. Te mereces cosas bonitas. Todos nos las merecemos. Rocky sonrió radiante. Mamá tiene una visión increíble, y como nunca estás en casa. Lo vi elegir a su madre antes que a mí por milésima vez, la última. Hablando de reformas. Ese te habló, algo raro en él. Deberíamos organizar una barbacoa familiar el próximo fin de semana, para mostrarles a todos lo que hemos hecho con la casa.
¡Qué idea tan maravillosa!, aplaudió Elise. Podemos invitar a todo mi club de lectura. Wendell, cariño, ¿te encargarás del catering? Asentí, preguntándome qué estarían haciendo el próximo fin de semana cuando la realidad se les derrumbara. Después de cenar, subí a guardar mis últimos objetos personales. Me llamó la atención la foto de nuestra boda, Rocky y yo, jóvenes y locamente enamorados. La envolví con cuidado en papel de seda y la metí en una caja de donaciones. ¿Qué estás haciendo? Me giré y encontré a Rocky en la puerta. Solo estoy organizándome, dije, la mentira suave como la seda en mi lengua. Tu madre tiene razón. Es hora de cambios. Me abrazó por detrás. Sabía que cambiarías de opinión. Mamá dice que últimamente has estado mucho más amable. Dejé que me abrazara, recordando cuando su tacto me hacía sentir seguro en lugar de como una cadena. Abajo, Griffin estaba hablando por teléfono, riendo. Este lugar es prácticamente nuestro ahora, gritó sin dirigirse a nadie en particular. Levanté mi copa. Hagamos de este un fin de semana inolvidable. Más tarde esa noche, encontré a Ernest solo en la cocina. Eres diferente, dijo en voz baja. ¿Yo también? Me observó fijamente. Sea lo que sea que estés planeando, recuerda que las acciones tienen consecuencias. Lo sé, dije. Llevo meses viviendo con las consecuencias de los actos ajenos. Asintió lentamente, con comprensión en la mirada. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. En la cama, Rocky roncaba a mi lado mientras hacía los últimos preparativos. Le escribí a Selena, ¿todo listo para mañana? Su respuesta llegó rápidamente, mudanza confirmada para las 2 de la tarde, nuevos dueños llegando a las 3 de la tarde. ¿Estás seguro de esto? Miré a Rocky, recordando nuestra primera cita, nuestra boda, la vida que pensé que tendríamos. Entonces recordé su silencio, su cobardía, sus decisiones. Sí, respondí. Estoy seguro. La mañana llegó demasiado rápido. Preparé el desayuno una última vez, observándolos comer, escuchando sus planes para mi casa, su casa tal como la veían. El contratista viene el lunes, me recordó Elise. Necesitaremos tu tarjeta de crédito otra vez. Por supuesto, sonreí. Lo que sea por la familia. Salí temprano para el trabajo, mi verdadero destino era el hotel donde vería todo. Al salir marcha atrás de la entrada, Rocky me saludó desde el porche. Te amo, gritó. Le devolví el saludo, preguntándome si alguna vez me había amado más de lo que temía a su madre. Al mediodía, mi teléfono explotó de notificaciones. Habían regresado temprano de sus recados y se encontraron con desconocidos en su casa. Mi casa, ya no es su casa. Elise, ¿qué has hecho?, le escribió Griffin. ¿Qué está pasando? Rocky, cariño, contesta el teléfono, por favor. Ernesto, lo entiendo. Apagué el teléfono y pedí el servicio a la habitación. Para entonces, estarían en la acera con sus pertenencias en bolsas de basura, tal como habían llegado. Para entonces, se estarían dando cuenta de que el cajero automático no solo había cerrado, sino que había desaparecido por completo. Saqué el sobremanila que contenía los papeles del divorcio y el voucher del hotel para Rocky. Solo una noche, tiempo justo para darse cuenta de lo que había perdido. Las acciones tienen consecuencias, le susurré a mi reflejo en la ventana del hotel. Afuera, se avecinaban nubarrones, el clima perfecto para una emergencia familiar. Lo vi a través de las cámaras de seguridad que instalé la semana pasada. Dinero bien gastado. A las 2:15, llegaron los de la mudanza, eficientes y profesionales. Comenzaron a reemplazar los muebles con las pertenencias del nuevo propietario, tal como estaba previsto. 2:45 de la tarde, el auto de Rocky llegó a la entrada. Temprano, claro. Llegaron temprano a casa. Elise probablemente quería supervisar al contratista que había contratado sin mi conocimiento. La cámara captó perfectamente sus expresiones cuando salieron de sus coches: confusión, incredulidad, rabia. ¿Qué significa esto?,
La voz de Elise se escuchó nítida en el audio. ¿Quiénes son ustedes? La jefa de mudanza le entregó la carta que había preparado. Vi cómo le temblaban las manos cuidadas al abrirla. No. Susurró, y luego más fuerte, no. Rocky agarró el papel. Esto tiene que ser un error. Esta es nuestra casa. El nuevo dueño, puntual, salió del coche. De hecho, ahora es mi casa. Tengo la escritura aquí mismo. Griffin intentó apartarlo. Ni hablar. ¿Dónde está Gwendalyn? La señora Foster le dejó esto, dijo el transportista, señalando las ordenadas pilas de bolsas de basura en la acera, y este sobre para el señor Foster. Me acerqué a la cara de Rocky mientras abría el sobre Manila, papeles del divorcio, un cupón de hotel y una sola nota. Elegiste tu lado. Ahora vive con ello. No puede hacer esto, gritó Elise. Rocky, llama a la policía. El nuevo dueño levantó la documentación. Tengo todo en regla. Es una venta legal. Estás invadiendo la propiedad. Ernest permaneció en silencio junto a la acera, contemplando sus pertenencias en bolsas de basura, tal como habían llegado hacía 3 meses. Poesía en movimiento. Mis cosas, se lamentó Elise. Mis antigüedades, mis reliquias familiares. Todo detallado ahí, susurré a la pantalla del televisor de mi habitación de hotel, mientras miraba la transmisión. Cada figurita de mal gusto contabilizada. Griffin pateó una de las bolsas. Esto es solo el cajero automático, ¿recuerdas? No puede hacernos esto. Antiguo cajero automático, le escribí. El servicio fue interrumpido permanentemente. Rocky intentó llamarme una y otra vez. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz, imaginando la desesperación en su voz creciendo con cada intento. El nuevo dueño estaba perdiendo la paciencia. Tienes 30 minutos para recoger tus pertenencias antes de que llame a las autoridades. Pero la renovación de mi cocina. Elise agarró el brazo de Rocky. El contratista viene el lunes. Dile, Rocky. Dile que esta es nuestra casa. Mamá. La voz de Rocky se quebró. Por favor, vamos a buscar nuestras cosas. Empezó a llover mientras se apresuraban a recoger sus maletas. Elise no paraba de gritar sobre abogados, sobre derechos, sobre ingratitud. Griffin golpeó el buzón y luego aulló de dolor. Ernest simplemente subió las maletas a sus coches sin hacer mucho ruido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Selena, que me observaba desde el otro lado de la calle. ¿Esto es mejor que Netflix? Esto no ha terminado, gritó Elise a la casa. ¿Me oyes, Gwendalyn? Esto no ha terminado. Pero así fue. El nuevo dueño cerró la puerta y cambió las cerraduras. Observé por las cámaras cómo se alejaban. Autos cargados de bolsas de basura, su reino temporal desmoronándose tras ellos. Apagué la transmisión y por fin revisé mis mensajes de voz. Rocky, cariño, por favor, podemos hablar de esto. Elise, pequeña Griffin desagradecida, ¿te vas a arrepentir de esto, hermanita? Ernest, lo entiendo. Adiós. Un golpe en la puerta de mi habitación me sobresaltó. Era Selena, sosteniendo una botella de champán que, según ella, era lo más bonito que había visto en mi vida. ¿De verdad intentó Elise golpear a la nueva dueña con su bolso? Sí, chica. Y cuando Griffin se dio cuenta de que su consola de videojuegos estaba en uno de esos bolsos, no tuvo precio. Servimos champán y observamos la tormenta a través de los ventanales. Mi teléfono no dejaba de vibrar con amenazas y promesas. Rocky está en el hotel, dije, mirando la cámara de recepción en mi portátil, la misma donde le dejé el cupón. ¿Vas a hablar con él? Pensé en todas las veces que podría haberme hablado, todas las veces que prefirió el silencio al apoyo. No, dije, apagando el teléfono. Ya lo he dicho todo. Selena brindó por el karma, por las consecuencias. Respondí abajo, a través de las ventanas empañadas por la lluvia. Podía ver cómo se difuminaban las luces de la ciudad.
En algún lugar, una familia aprendía que las acciones tienen consecuencias, que los cajeros automáticos pueden contraatacar, que a veces el silencio habla más que las palabras. Y en algún lugar, en una casa nueva, una familia feliz se mudaba, convirtiéndola en su hogar, su verdadero hogar. La euforia de la venganza se disipó alrededor de la medianoche. Selena se había ido, y yo estaba solo en mi suite de hotel, contemplando las luces de la ciudad a través de las ventanas empapadas por la lluvia. Mi teléfono vibró de nuevo. Necesitas saber algo, decía su mensaje sobre Rocky. Puedo subir. 5 minutos después, estaba en mi puerta, con aspecto nervioso. No quería decir nada antes de que empezara a pasearse por la habitación. Pero ahora que has hecho esto, deberías saber que hiciste lo correcto. ¿Qué quieres decir? Sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos. Rocky en un bar, Rocky abrazando a una rubia, Rocky besándola. Mi primo trabaja en ese bar, dijo Ta en voz baja. Lleva meses viéndola, siempre cuando trabajabas hasta tarde. El champán se me agrió en el estómago. ¿Cuánto tiempo? Desde antes de que su familia se mudara conmigo. Me senté pesadamente en el borde de la cama, con los recuerdos acudiendo a mi mente, las noches en el trabajo, como evitaba mi mirada, la constante defensa de su familia. No solo era débil, susurré. Era un cobarde en todos los sentidos. Ta se sentó a mi lado. Lo siento, debería habértelo dicho antes. No, negué con la cabeza. Necesitaba hacer lo que hice por las razones correctas, no por ira ni celos. Después de que se fuera, me encontré abriendo mi portátil y revisando fotos antiguas, Rocky y yo en la playa, Rocky ayudándome a pintar la casa, Rocky de rodillas prometiendo un para siempre. Mentiroso, le susurré a su cara sonriente. Apareció un nuevo correo de Ernest. Estoy en el albergue de la calle Quinta. Elise y Griffin fueron a casa de su hermana, pero no me aceptaron. Rocky, bueno, no sé dónde está. Solo quería decirte que lo siento, no por lo que hiciste, sino por lo que hicimos para que lo hicieras. Cerré la laptop sin responder. No podía dormir. Pedí el servicio a la habitación a las 3 de la madrugada, panqueques que no podía comer. El camarero me miró con compasión. Una mala ruptura. Todo mal, respondí. El amanecer me encontró en el gimnasio del hotel, corriendo en una cinta de correr sin rumbo, intentando despejar mis pensamientos. Mi teléfono no dejaba de llenarse de mensajes. Elise, lo has arruinado todo. Espero que estés contenta. Griffin, ¿dónde están mis juegos? Tenía partidas guardadas en esa consola. Rocky, por favor, te quiero. ¿Podemos arreglar esto? Los borré todos sin leer más. Mi jefa, Nicole, me llamó alrededor del mediodía. Tómate la semana libre, dijo. Tienes días de vacaciones. Necesito trabajar, protesté. No, necesitas procesarlo. Créeme, he pasado por eso. Tú. Se rió. Hace 3 años, pillé a mi marido con su secretaria. Clásico, ¿verdad? Vendió su querido barco mientras estaba en el trabajo. La mejor terapia de mi vida. Me encontré sonriendo. ¿Te ayudó? El dinero del barco pagó la terapia, lo cual me ayudó aún más. Hablando de eso, me envió un mensaje, doctora Sara Martínez, terapeuta familiar. Me quedé mirando el número un buen rato antes de guardarlo. Selena trajo el almuerzo, comida de verdad, no comida de hotel. Me encontró rodeada de fotos y tarjetas viejas desperdigadas. ¿Qué haces?, pregunté. Intentando averiguar cuando todo salió mal, dije. Cuando dejó de ser mi esposo y volvió a ser su hijo. Recogió las fotos. Para. Esto no ayuda. Pero sin peros. Vístete, que salimos. Me llevó a un complejo de apartamentos de lujo al otro lado de la ciudad, moderno, seguro, con portero y vistas al parque. Tienen contratos de alquiler a corto plazo, dijo. 3 meses mínimo, tiempo suficiente para decidir tu próximo paso. El apartamento era pequeño pero impecable,
Sin adornos florales, sin manchas de cerveza, sin recuerdos de una familia falsa. Es caro, dudé. Acabas de vender una casa, te lo puedes permitir. Firmé el contrato esa misma tarde. Mientras subíamos las maletas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El rubio de las fotos. También me ha estado mintiendo. Dijo que estaba separado, que acaba de enterarse de lo tuyo. Lo siento. Bloqueé el número sin responder. Esa noche, en mi nuevo apartamento, abrí mi portátil para borrar más fotos. En cambio, me encontré escribiendo, querido Rocky. Pensé en escribir una carta larga explicándolo todo, como me traicionaste 2 veces, una con ella y otra con ellos, como me viste desaparecer en mi propia casa sin hacer nada, como siempre preferías a los demás antes que a mí. Pero ya no mereces mis palabras. Adiós. Borré su número en lugar de enviarlo. Afuera, la ciudad bullía de vida. Dentro, por primera vez en meses, solo había silencio, mi espacio, mi decisión. Dormí sin sueños esa noche, sola en mi nuevo comienzo. La postal llegó un martes soleado, sin remitente, solo la letra temblorosa de Ernest. Gracias por hacer lo que Rocky nunca pudo. Nos liberaste a todos de alguna manera, aunque algunos aún no lo veamos. La pegué en mi nuevo tablón de anuncios, justo al lado de mi tarjeta de cita para terapia y el contrato de arrendamiento de mi estudio de grabación, preguntó Selena. Ajusté el micrófono y comenzamos en 5 minutos. Me acomodé en mi silla frente al equipo de grabación profesional. La luz roja parpadeó. Bienvenidos a Límites y Respaldo, donde hablamos sobre cómo recuperar tu vida, historia a historia. Soy su presentadora, Gwendalyn. El podcast empezó como una tarea terapéutica, comparte tu historia, sugirió la doctora Martínez. Ahora estaba ganando terreno con mujeres que llamaban para compartir sus propias experiencias de encontrar su voz. El tema de hoy, cuando la familia ya no es familia. Las llamadas empezaron a llover. Mi suegra se mudó temporalmente con nosotros hace 2 años. Mi esposo siempre está del lado de su hermana. Me están vaciando las cuentas, pero me llaman egoísta cuando me opongo. Respondí a cada una, compartiendo fragmentos de mi propia historia, ya no por venganza, sino para sanar, para ayudar. Durante el descanso, tía me envió un mensaje, la mamá de Rocky ahora vive con su hermana, al parecer, también está redecorando su casa. Sonreí, imaginando a la hermana de Elise lidiando con sus mejoras. La puerta del estudio se abrió. Nicole entró con un café en la mano. Tus números son increíbles, dijo. La cadena quiere sindicar. En serio. En serio. Estás ayudando a la gente, Gwen. ¿Quién iba a pensar que vender una casa podría iniciar un movimiento? Después del programa, revisé mi correo, papeles de divorcio firmados por Rocky. Sin disputas, sin reclamos, sin drama, solo su firma y una sola línea. Siento haber sido una cobarde. Demasiado poco, demasiado tarde. Sonó mi teléfono, el número de Griffin. Casi lo rechacé, pero la curiosidad me ganó. ¿Qué tengo?, dijo en voz baja. Uno de verdad y mi propia casa. Me alegro por ti. Mira, fui horrible contigo, presumido y vago, y tenías razón en hacer lo que hiciste. Dejé que el silencio se alargara. Eso era todo lo que quería decir, terminó. Y gracias por despertarme. Colgué sin responder. Algunos puentes permanecen quemados. De vuelta en mi apartamento, encontré un paquete. Dentro estaba la vajilla de porcelana de mi abuela, el juego que Elise había relegado al estante más alto. Una nota de los nuevos dueños, encontré esto escondido, parecía importante. Recorrí los delicados patrones, recordando las tranquilas cenas de domingo antes de la invasión, antes de la derrota, antes de la victoria. El portero me llamó, señorita Foster, un tal Ernest quiere verla. Consideré decir que no, pero algo en mí se había ablandado, no lo suficiente para perdonar, pero sí para escuchar. Estaba de pie, incómodo, en mi sala, con aspecto mayor y más pequeño.
Estoy en terapia, dijo sin preámbulos. Aprendiendo a hablar, a defenderme. Más vale tarde que nunca. Elise y yo estamos separados. No entiende por qué. Sigue diciendo que destruiste a nuestra familia. Sonrió con tristeza. Pero nos destruimos a nosotros mismos hace mucho tiempo. Usamos a Rocky como escudo, a ti como banco. Serví café a los dos en las tazas de mi abuela. ¿Por qué estás aquí, Ernest? Para enseñarte algo. Sacó su teléfono y me mostró un pequeño apartamento. Mi propio piso. Es la primera vez en 40 años que vivo para mí mismo. Me alegro por ti. Rocky vuelve a vivir con su madre, añadió. Hay patrones que nunca se rompen a menos que los rompas tú mismo. Después de que se fue, grabé un episodio extra para mi podcast. Las palabras fluían con naturalidad. A veces, los límites más fuertes son los que construimos cuando todo se derrumba. A veces, el mayor amor que podemos demostrarnos es alejarnos. Y a veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Mi teléfono se llenó de mensajes de mis oyentes, mujeres compartiendo sus historias, mujeres encontrando su fuerza, mujeres rompiendo sus propios esquemas. Abrí las puertas de mi balcón y dejé entrar el aire del atardecer. Abajo, la ciudad latía con vida y posibilidades, mi nuevo hogar, mi nueva historia. La porcelana relucía en su vitrina, no escondida, sino exhibida con orgullo. No era un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que había ganado: fuerza, paz, autoestima. Y recuerden, chicas, hablé en mi grabadora, preparando el final de mañana: si solo son el cajero automático, cancelen la tarjeta y cambien el PIN. Pero lo más importante, inviertan en ustedes mismas. Le di al stop, sonriendo a mi reflejo en la ventana. Se acabaron las sonrisas forzadas, se acabó la rabia silenciosa, solo yo, mi voz y un futuro que construí de las cenizas de una casa que nunca fue realmente un hogar.